Corre el año 1909. Belfast, Irlanda del Norte, vive el apogeo de su era industrial. El amanecer trae consigo el sonido de las sirenas y el ritmo constante de los astilleros Harland and Wolff, donde el humo del carbón se mezcla con la bruma del puerto. Los hombres marchan hacia los cobertizos como si formaran parte de una coreografía mecánica. Rostros cubiertos de hollín, manos callosas y la mirada fija en el metal incandescente. La tierra tiembla bajo el impacto de los martillos, y el crujido del hierro candente anuncia el nacimiento de algo colosal. Entre tablones, remaches y vigas de acero, una idea toma forma, desafiando incluso al mar: la construcción del barco más grande que el mundo haya visto jamás. En medio de ese ruido ensordecedor, nadie imagina que está participando en la creación de una de las historias más extraordinarias de la historia de la humanidad. El Titanic nació primero como un concepto en papel, líneas, ángulos y medidas que expresaban algo más que simples cálculos. Representaba una era que creía dominar la naturaleza. Los ingenieros diseñaban con precisión milimétrica, mientras la élite británica observaba con orgullo el avance de su civilización. El acero se moldeaba, el casco crecía y el barco se convirtió en símbolo de una confianza inquebrantable en el poder humano. Eran los albores de la revolución industrial, cuando cada invento se consideraba prueba de la superioridad de la razón. La palabra insumergible empezó a circular en los periódicos, transformándose en mito incluso antes de tocar el agua. Belfast vibraba como un corazón metálico, y el Titanic, aún sin terminar, ya era aclamado como el triunfo definitivo de la modernidad. En 1910, el casco comenzó a alzarse sobre los muelles como un muro de acero. Día tras día, miles de trabajadores laboraban en extenuantes turnos, remachando, soldando y ensamblando cada pieza bajo el gélido frío del norte. Las estructuras metálicas reflejaban la luz gris del cielo irlandés, formando un paisaje casi mítico de hierro y vapor. El entorno era hostil, pero había orgullo en cada gesto. Para aquellos hombres, el Titanic no era solo un barco, sino la prueba de que el esfuerzo humano podía desafiar lo imposible. Las herramientas resonaban como campanas industriales, marcando la época de una generación que creía que el futuro podía construirse con trabajo duro y determinación. En aquel entonces, el progreso era más que una idea. Era una fe colectiva, una promesa de inmortalidad. El 31 de mayo de 1911 llega el momento. El Titanic está listo para zarpar. Más de 100.000 personas se congregan en los astilleros de Belfast para presenciar la botadura. Banderas ondean, sirenas resuenan y una multitud de voces vibra mientras el coloso se desliza lentamente hacia el agua. El casco de 46.000 toneladas corta el río Lagan, como si la propia ciudad entregara su mayor tesoro al océano. Es un espectáculo de poder y emoción. No hacen falta discursos. El rugido de los motores y el aplauso colectivo bastan para marcar el inicio de la leyenda. En ese instante, bajo el pálido sol irlandés, el Titanic deja de ser una simple obra de ingeniería y se convierte en un símbolo, un reflejo del orgullo humano ante la inmensidad. Southampton despierta envuelta en un ambiente festivo. El muelle vibra con el sonido de locomotoras, vagones y el murmullo de miles de voces que se congregan para presenciar la partida del Titanic. El barco reposa imponente, resplandeciente bajo el pálido sol, como si fuera una ciudad construida sobre el mar. Sus 4 inmensas chimeneas expulsan nubes de vapor que se mezclan con el fresco aire matutino, anunciando el comienzo de un viaje que simboliza mucho más que una simple travesía. Es el sueño de la humanidad condensado en acero y lujo. Llegan pasajeros de todas partes, con maletas, esperanzas
y la mirada fija en el horizonte. Para algunos, es el comienzo de una nueva vida. Para otros, simplemente otra experiencia ostentosa. Pero todos, sin excepción, sienten que se embarcan en algo que trasciende lo ordinario. Dentro del barco, cada detalle reflejaba la confianza de la época. Escaleras de mármol, candelabros de cristal y salones decorados con la misma sofisticación que los grandes palacios europeos. El Titanic era la cúspide de la ingeniería moderna, 269 metros de eslora, dividido en compartimentos considerados estancos, propulsado por motores de casi 50.000 caballos de fuerza. A bordo coexistían tres mundos distintos. En la cubierta superior, la élite brindaba por el progreso y conversaba sobre negocios y viajes a Egipto. En las cubiertas inferiores, inmigrantes irlandeses, italianos y escandinavos compartían camarotes sencillos, pero albergaban en sus ojos la esperanza de una vida mejor en América. Entre el lujo y la humildad existía la misma sensación de seguridad, la tácita convicción de que nada, absolutamente nada, podía hacer tambalear a ese coloso. Mientras el Titanic zarpa lentamente del puerto, el sonido de las sirenas se mezcla con gritos de despedida. Pañuelos ondean en el aire y familias enteras permanecen al borde del muelle hasta que el barco desaparece en el horizonte. El viento trae consigo el aroma a carbón quemado y sal, anunciando el comienzo de una travesía que el mundo entero observaría con fascinación. A bordo, la rutina se instala rápidamente. Los oficiales controlan cada maniobra con precisión militar, mientras los pasajeros exploran los interminables pasillos y los relucientes salones. El barco parece tener vida propia, un organismo metálico que palpita al ritmo de las calderas y el murmullo constante de las turbinas. Al alejarse de la costa inglesa, el Titanic encarna la ilusión del dominio sobre el océano. Cada latido de sus máquinas suena como una afirmación del poder humano sobre la naturaleza. Durante los primeros días del viaje, el Atlántico se muestra generoso. El mar está en calma, el clima es templado y el cielo, de un azul cristalino, refuerza la sensación de tranquilidad. Por la noche, la orquesta interpreta valses, se sirve champán en finas copas y las risas resuenan en los salones dorados. En las cubiertas inferiores, las familias se reúnen para cantar, contar historias y soñar con llegar a América. El Titanic es, en ese momento, un microcosmos del mundo, desigual, pero unido por la creencia común en el progreso. Nadie imagina que la travesía, que comenzó con tanta esperanza, se convertiría en un hito trágico de la historia moderna. Bajo el resplandor de las lámparas de araña y el sonido de la música, el destino ya navegaba silenciosamente a su lado, invisible e inevitable. El cuarto día de la travesía amanece con un frío penetrante, y el mar, hasta entonces en calma, adquiere un aspecto cristalino, quieto e inquietante. El Titanic avanza a gran velocidad, impulsado por el orgullo de completar la travesía en el menor tiempo posible. Llegan mensajes de radio que advierten sobre la presencia de campos de hielo, pero se toman como simples avisos rutinarios. El barco se considera invulnerable. El capitán Edward Smith, un respetado veterano de la Marina Mercante, mantiene el rumbo, confiando en la precisión de la ingeniería y la disciplina de su tripulación. El día transcurre sin incidentes, y al caer la noche, el cielo se revela cristalino, repleto de estrellas tan brillantes que parecen tocar la superficie del agua. El frío se intensifica, y el Atlántico Norte se transforma en un espejo negro y silencioso. En las torres de observación, dos vigías se turnan, protegidos únicamente por gruesos abrigos y la experiencia adquirida en otras travesías. El aire se congela en su aliento,
y cada movimiento se vuelve más lento, más cauteloso. La superficie del mar, tan calma, dificulta la visión. El hielo no brilla sin el reflejo de la luna. Dentro del barco, el contraste es absoluto. En los salones, la orquesta toca y los pasajeros disfrutan de su última noche de absoluto confort. Las copas tintinean, las risas resuenan y la sensación de seguridad es casi total. El tiempo parece suspendido, como si el mundo entero respirara ante un acontecimiento inevitable. Afuera, el océano observa en silencio, aguardando el momento en que la historia cambiará para siempre. A las 23:40, un sonido seco rompe el silencio de la noche. En el puesto de observación, uno de los vigías hace sonar la campana y grita la advertencia que resonará para siempre. Iceberg a la vista. El oficial Murdoch ordena una maniobra inmediata y se invierte el sentido de las máquinas. Pero el Titanic es demasiado grande para reaccionar con rapidez. El timón gira, el barco comienza a escorarse y, durante unos segundos, parece que el peligro se ha evitado. Entonces, un profundo rasguño recorre el casco. No un impacto violento, sino un raspado metálico, continuo y frío. El hielo atraviesa las planchas de acero bajo la línea de flotación, abriendo grietas que pronto se llenan de agua de mar. Muchos a bordo no se percatan de nada. Otros sienten solo una leve vibración, como si algo se hubiera deslizado bajo el barco. Sin embargo, en las entrañas del Titanic, la tragedia ya había comenzado. Minutos después, el agua inunda los compartimentos inferiores con una fuerza silenciosa e implacable. Las calderas rugen al contacto con el agua fría, generando nubes de vapor. El ingeniero jefe y diseñador, Thomas Andrews, baja a evaluar los daños. Lo que ven es impensable: 5 compartimentos inundados. El cálculo es rápido y cruel. El barco puede mantenerse a flote con hasta 4, pero no con 5. En silencio, Andrews comprende la sentencia. El Titanic, el orgullo de la ingeniería moderna, está condenado. En cubierta, el capitán Smith recibe la noticia con expresión endurecida. Sabe que lo imposible ha sucedido. La máquina perfecta ha revelado su fragilidad humana, y lo que una vez fue un símbolo de poder comienza a transformarse en una escena de incertidumbre y miedo contenido. Poco después de la medianoche, el Titanic, sumido en el sueño, despierta en la confusión. Las órdenes resuenan por los pasillos, pero las palabras chalecos salvavidas y botes suenan absurdas para muchos. El barco parecía inquebrantable, y la idea de hundirse era simplemente inconcebible. En los salones, los elegantes pasajeros miran a su alrededor con incertidumbre, mientras los oficiales mantienen la compostura. Las calderas siguen funcionando, iluminando las cubiertas con un resplandor amarillento que contrasta con la oscuridad del mar. Algunos aún creen que se trata de un simple contratiempo, pero en las cubiertas inferiores el frío ya es una sentencia. El agua sube paso a paso y el sonido metálico de las puertas estancas al cerrarse resuena como el lejano tañido de campanas fúnebres. El Titanic comienza a inclinarse lentamente y lo imposible empieza a hacerse realidad. La evacuación es caótica. Los botes salvavidas están preparados, pero hay pocos lugares para todos. Las órdenes de mujeres y niños primero se mezclan con gritos, llantos e incredulidad. Algunos oficiales dudan, otros mantienen la calma con un heroísmo silencioso. Muchos pasajeros se niegan a subir a bordo, creyendo que el barco seguirá a flote. Otros, desesperados, intentan llegar a los botes salvavidas a cualquier precio. La cubierta superior se convierte en un retrato de contrastes humanos. Valentía, miedo, resignación. La orquesta, reunida en la sala principal,
Comienza a tocar, no para lucirse, sino por instinto. La música suave y serena intenta ofrecer consuelo ante el caos, y así, mientras la noche se profundiza, el Titanic, iluminado por las últimas luces de su propia gloria, lucha en silencio contra lo inevitable. A las 2:18 a.m., el coloso se parte en dos. El sonido es indescriptible, metal desgarrándose, estructuras colapsando, vapor y gritos mezclándose en un rugido ensordecedor que rasga el cielo. La cubierta se eleva en un ángulo imposible y las luces parpadean por última vez antes de apagarse. En 3 minutos, el barco más grande del mundo desaparece bajo la superficie helada del Atlántico Norte. Los supervivientes en los botes salvavidas observan en silencio el lugar donde una vez se erigió un monumento al progreso humano. La oscuridad es total, y el único sonido que queda es el de voces que imploran auxilio. Un coro de desesperación que se desvanece lentamente, engullido por el frío absoluto. Cuando el mar finalmente se calma, solo queda el vacío. El océano, indiferente, regresa a su quietud ancestral, como si nada hubiera pasado. El amanecer trae consigo un paisaje fantasmal, fragmentos de madera, maletas, chalecos salvavidas y cuerpos flotan entre pequeñas olas. El Carpathia llega horas después, rescatando a 705 supervivientes. Rostros pálidos, envueltos en mantas, marcados por un silencio que ningún consuelo puede romper. El Titanic ya no es solo un barco, es un espejo de la humanidad. Su hundimiento simboliza el fin de una era y el comienzo de otra, en la que la fe ciega en la perfección da paso a la conciencia de la fragilidad. En el fondo del mar, la leyenda permanece intacta, preservada por el frío y el tiempo, e incluso hoy, más de un siglo después, su nombre aún resuena, no como una advertencia sobre el océano, sino sobre nosotros mismos.